Este video una introducción a la antiderivada de una función. Continuemos. La definición de antiderivada. Se dice que una función f mayúscula es una antiderivada de una función f sobre algún intervalo i si la derivada de la función f mayúscula es igual a la función f de x para toda x en un intervalo. Entonces, ¿qué es una antiderivada? Una antiderivada es simplemente, o la antiderivada de la función f, repito, es una función f mayúscula que al derivarla nos da como resultado la función f. ¿Sí? A las antiderivadas también se les nombra primitivas. ¿Sí? A las antiderivadas también se les nombra primitivas. Entonces pueden encontrarse por ahí en la referencia que estamos hablando de buscar las antiderivadas o buscar una primitiva. Entonces, repito, esta es la definición un poquito formal. Pasemos a un ejemplo muy en concreto para ver la parte de la antiderivada. Pensemos en alguna función f y yo voy a poner por acá una f', perdón, una f', una f. De hecho, voy a hacer tres, una f y por acá una f'. Entonces, esta es la función original. Esta sería la antiderivada. Y bueno, esta es la derivada de la antiderivada, ¿no? Qué raro son eso. La derivada de la antiderivada. Pensemos en una función x, miren. La más sencilla pues es la función x. Entonces debemos de pensar, a ver, ¿quién podría ser la antiderivada de x? La antiderivada de x podría ser la siguiente función. X cuadrada entre 2. Y se preguntarán, ¿por qué la antiderivada de x es x cuadrada entre 2? Pues porque resulta ser que al derivar x cuadrada entre 2, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría 2x entre 2, ¿no? Si lo deriváramos, que eso es simplemente x. Entonces vean que efectivamente la antiderivada es otra función que al derivarla obtenemos la función x. Y esa es la idea de las antiderivadas. ¿Existe una única antiderivada? La verdad es que no. ¿Por qué? Pues piensen que podríamos tener nosotros la función x cuadrada entre 2 más 5. Si nosotros derivamos esta función, ¿no? Podría ser otra antiderivada, que estaremos de acuerdo que esta función sumándole 5 pues es muy parecida, pero no es la misma que la función anterior. Entonces, al derivar esta función, su derivada también resulta ser x. Ya no voy a hacer las cuentas porque la derivada de x cuadrada entre 2 es x y la derivada de 5 pues es 0. Entonces resulta ser que la antiderivada es la misma. ¿Sí? Y eso es algo bien interesante. De hecho, hay muchísimas más. Pero bueno, vamos a poner otro ejemplo. Pensemos en 5x al cubo. Piensen ustedes en una función que al derivarla nos dé 5x al cubo. Pues esta podría ser 5x a la cuarta potencia entre 4. ¿Por qué? Porque al derivar esta función nos quedaría 4 por 5, 20, x a la 3. De hecho, la voy a derivar aquí. Sería 20x al cubo entre 4. Y después, ¿cuánto es 20 entre 4? Pues es 5x al cubo. Entonces vean que esta función 5x a la cuarta entre 4, al derivarla nos dio 5x al cubo, que es la función original. Entonces, ¿quién es la antiderivada de 5x al cubo? Pues es 5x a la 4 entre 4. ¿Es única? Pues no, la verdad es que si nosotros a esta función
le sumamos lo que sea, no sé, 5 tercios, la derivada vuelve a ser 5x al cubo. Entonces, esto quiere decir algo muy importante. ¿Cuántas antiderivadas tiene una función? ¿Sí? ¿Cuántas antiderivadas tiene una función? Pues resulta ser que el número de antiderivadas es infinito. ¿Sí? El número de antiderivadas resulta ser que es infinito. O también acuérdense que también se les llaman primitivas, ¿no? Antiderivadas o primitivas de una función. Y bueno, ¿de qué se trata este tema de integración? Pues resulta ser que la integración precisamente, o a la integración también se le conoce al proceso de encontrar las antiderivadas. Cuando nosotros estamos integrando una función, en realidad lo que estamos haciendo es encontrar una antiderivada de una función. Sobre todo cuando nosotros trabajamos con las que se llaman integrales indefinidas. O sea, tenemos las integrales y las vamos a dividir en su estudio en dos partes, como las indefinidas y como las definidas. Las indefinidas van a tomar esta forma, es decir, no tienen límites de integración, y las definidas van a tener límites de integración. La diferencia entre una y otra también radica en que esta de la izquierda, el resultado es una función, ¿sí? Y de la derecha, el resultado es un escalar. El resultado que obtenemos es un escalar cuando nosotros integramos una función definida, ¿no? O calculamos una integral definida, nosotros encontramos un escalar. Cuando calculamos una integral indefinida, lo que encontramos es una función. Y precisamente al proceso de integración de una mediante integrales definidas es que estamos encontrando antiderivadas, ¿sí? Y esto es un poquito la idea de qué trata esto de las antiderivadas. El objetivo fundamental, acuérdense, es encontrar entonces una función que al derivarla nos dé esa función. Se preguntarán, bueno, ¿y este proceso qué tiene que ver? Bueno, este proceso está relacionado con procesos de áreas, con procesos de longitud de una curva, con múltiples procesos que nosotros podemos asociarle a las integrales, trabajo, aceleración, etcétera, muchas aplicaciones que hay para las antiderivadas. Además que también, como veremos en el último tema, hay una relación intrínseca entre las derivadas y las integrales. Resulta ser que como tal son operadores inversos, es decir, se anulan. Al aplicar una derivada y después aplicar una integral, en realidad estamos regresando a la misma función. Y por eso es importante la parte del desarrollo de las integrales o del cálculo de las antiderivadas. Bueno, gracias y hasta aquí dejamos este video.